Ahora bien, hay unas herramientas teóricas para la construcción de la malla curricular por ciclos. Uno, lean y tengan en cuenta los lineamientos curriculares del MEN para poder pensar los contenidos, para poder pensar las competencias, para poder pensar los indicadores del orden. Lean y tengan en cuenta también las cartillas de campo de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, porque ahí se encuentran integrados los ejes además, y podrían también colaborarles a ustedes a repensar los ejes que de contexto ustedes sienten que necesitan. Lean los anexos del taller número 4. Ustedes van a encontrar en los anexos muchas cosas. Una de ellas van a encontrar algo muy importante que les ayudarían a pensar la identificación o caracterización de los estudiantes por ciclo, desde la cognición, es decir, cuáles serían las facultades o las capacidades o habilidades mentales de los estudiantes de acuerdo a su edad cronológica. El taller número 4 en los anexos presenta diferentes matrices, ¿cierto?, o taxonomías de desarrollo del pensamiento humano, para que ustedes escojan una de ellas y la apuesten precisamente por una de ellas para construir su plan de estudios por ciclo. Pero además de eso, se encuentra en ese anexo taller número 4 cómo se elaboran las competencias, y presenta un estado completo de las competencias que ha expedido el MEN o la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá con su correspondiente redacción, que ayudaría también mucho para poder pensar específicamente el campo de las competencias e indicadores del logro. Y finalmente deben leer la educación básica en medio del Distrito de Capital, orientaciones curriculares para la organización de la enseñanza por ciclos. Es el documento que nosotros entregamos cuando iniciamos hace 4 o 5 meses atrás el proceso con todos ustedes. Bueno, yo me atrevo a plantear, aparte de los anexos del taller número 4, una organización, digamos, de los estadios del pensamiento humano, ¿no?, que nos permitirían de pronto mirar toda esa taxonomía que presentamos con un nivel, digamos, de organización mucho más elaborado. Ustedes podrían observar entonces ahí que esta matriz primera que les presento tiene una columna que son las edades aproximadamente de 2 a 5 años, de 6 a 9 años, de 10 a 11 años, de 12 a 15 años y de los 15 a los 18 años, en donde posiblemente nosotros tenemos toda nuestra población estudiantil. Para cada una de esas edades, esta tablilla presenta los periodos del pensamiento. Así, por ejemplo, de los 2 a los 5 años está el periodo del pensamiento nocional, de los 6 a los 9 años el proposicional, de los 10 a los 11 años el conceptual, de los 12 a los 15 años el formal y de los 15 a los 18 el precategorial. La tarea de los maestros, cuando estén pensando en plan de estudios, es precisamente, uno, reconocer en esa caracterización, porque deben hacerlo así, colocar las edades que están en el ciclo número 1 y así en el ciclo 2 y así sucesivamente, para poder decir que en el ciclo número 1 lo que se va a potenciar es el periodo del pensamiento nocional y el proposicional, hasta el conceptual inclusive, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente hablando. Pero además esta matriz nos permite decir cuáles son los instrumentos de conocimiento que yo debo usar como maestro para poder hacer mi plan de estudios, de acuerdo a la edad cronológica y a los periodos de pensamiento correspondientes. Así, por ejemplo, para la edad de 2 a 5 años, con el periodo de pensamiento nacional, los instrumentos de conocimiento son las nociones. O sea que yo tendría que potenciar las nociones y saber qué es una noción y cómo se estructura una noción, por ejemplo, en preescolar, en primero y en segundo de primaria, que sería parte del primer ciclo. Para la edad de los 6 a los 9 años, con el periodo de pensamiento proposicional, pues yo tendría que usar proposiciones. Para la edad de los 10 a los 11 años de edad, que es el periodo de pensamiento conceptual, tendría que potenciar conceptos en mis estudiantes. Para la edad de los 12 a los 15 años de edad, se potencia el pensamiento formal, y en tal sentido yo tendría que usar razonamientos hipotéticos y deductivos. Y para la edad de los 15 a los 18 años, en donde se debe desarrollar el pensamiento precategorial, yo tendría que usar entonces instrumentos precategoriales.
Y finalmente presenta una serie de operaciones intelectivas. Ahora bien, esta propuesta, como ustedes lo pueden observar, es una propuesta de la pedagogía conceptual. Simplemente lo presento como un ejemplo que nos podría hacer pensar de una forma mucho más clara la manera como yo podría desarrollar las capacidades mentales de los estudiantes de acuerdo a los anexos del taller número 4. Pero junto a esta matriz, presento una matriz que como que agrupa o organiza las capacidades mentales de acuerdo a las edades cronológicas de los niños. Aquí entonces se presenta una pirámide en donde se dice que hay un primer pensamiento que es el sensoriomotriz, luego hay un pensamiento preoperativo, otro concreto y otro formal, y que podríamos afirmar que, asociándolo a la formación por ciclos, podríamos afirmar que de la edad de los 0 a los 2 años de edad, la lógica de la acción, que es el pensamiento sensoriomotriz, podríamos manejar entonces las siguientes acciones pedagógicas: relaciona mensajes, elabora esquemas de acción, construye conceptos sensoriomotrices, juega, relaciona causa, espacio y tiempo o permanencia de objetos. Para el preoperativo, que es para la edad de los 2 a los 8 años de edad, entonces juega mucho la lógica de las intuiciones, y ahí entonces tendríamos que potenciar el pensamiento figurativo, el estático, el descriptivo. Tenemos que posibilitar que el estudiante enriquezca esquemas sensoriomotrices. Tenemos también que posibilitar que el estudiante potencie su percepción egocéntrica, el yo. También tenemos que pensar en posibilitar que el estudiante vea lo real desde sus deseos, y así sucesivamente. En el pensamiento concreto, de los 8 a los 11 años de edad, funciona mucho la lógica de las operaciones, y allí entonces tenemos que pensar en construir un plan de estudios en donde se potencie la estructura por la razón, la conservación de pesos, de volumen, la reversibilidad, la transformación de intuiciones en operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, para el pensamiento formal, entonces habría que pensar en la lógica proposicional, de la edad de los 11 a los 15 años de edad, y allá entonces tenemos que potenciar razonamiento sobre sus posibles hipótesis, deducciones, transformaciones, razonamiento sobre los sistemas de referencia, representación de representaciones de acciones posibles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente queremos darles un mensaje de Guillermo Páramo que dice: las personas y los pueblos parecen o son esclavos de la naturaleza o de otros hombres cuando no son dueños intelectuales de sí mismos, porque solamente siendo intelectualmente dueños de sí mismos pueden saber quiénes son, cuál es su historia, cuál es su territorio, cuál es su universo, cuáles son sus recursos y cuáles sus necesidades. Para decirles finalmente que el plan de estudios ustedes lo deben elaborar, y ustedes son los que realmente reconocen las necesidades, tienen la experiencia de sus disciplinas, y que la Universidad La Salle va a estar, digamos, revisando específicamente de ese ejercicio del taller número 4 la manera como realmente hay coherencia o articulación con el horizonte del colegio. Muchas gracias.